Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. Acaban de subir un video en la página oficial de Albion y parece lo más interesante del mundo. Vea, el plan de actualizaciones en 2024 que tienen pensado. Vamos a ver esto, pero no olviden como siempre darle like, suscribirse al canal y todo esto. Yo estoy intrigado. He estado leyendo muchos comentarios en los foros y Hello bueno, and welcome to our first dev talk after the Wild Blood vamos a update. ver qué dice. In this video, I want to share some of our thoughts and impressions from the Bien, update, bien, what sobre la we learned from actualización. that, and what that means for Albion going Ok. forward. Wild Blood took a lot longer than we Vea, wanted. aquí quiero hacer A un lot of that inciso. had to do with the various Y es que justamente en este momento estaba leyendo en el foro que van a quitar la comisión del oro. Ya no va a tener comisión para comprar y vender oro, que porque yo no sé qué. Y los comentarios de la gente, es que yo no sé, muchachos. Yo no, o sea, no quiero reunir hate ni ayudarlo a fomentar, pero los comentarios son demasiado negativos por esta expansión. O sea, la gente que tiene un poco más de visión percibe el pay to win o por donde quieren girarlo. Pero bueno, esto está... O sea, lo quiero hablar en otro video. Y es demasiado interesante ese tema. Bueno, longer than we wanted. A lot of that had vamos to a ver do qué with the quieren hacer. various challenges arising from the launch of Ok, Albion por lo del East. servidor. Additionally, the update took so long because we built multiple groundbreaking features at the same time. Shapeshifter weapons work quite Esas armas a differently. mí me han gustado. Me parecen súper divertidas y entretenidas. Esta la acabaron de nerfear, ¿no? Pero son divertidas, son entretenidas. A mí me ha gustado. Me parece una propuesta súper interesante que hicieron ellos. From any other weapon and required many special technical features. Awakened weapons added a whole new layer of Bueno, stats to esto the combat sí... system. Chachos, yo no sé. Esta es la mayor crítica de la gente en esta actualización, son estas armas. Y es que son un sumidero de plata, ¿sí? Cuando se dice sumidero de plata es que la intención es sacar plata del juego. Si es así, hace poco, o en el video de hace unos días, yo le subí que me gasté más o menos 24 millones en un arma. Sí se puede sacar harta plata, pero es que no tiene como sentido estas armas. O sea, no sé cuál es la intención. La intención es para la gente que no le duele esto. Porque ustedes se pueden gastar muchísimo dinero subiendo estas armas. Entonces, si a usted le sobra este dinero, pues usted se ve beneficiado. Si a usted le escasea este dinero, estas armas son... No. Pues estas armas pareciera que están como más enfocados en la gente que lleva jugando un muy buen tiempo. Y pues yo no sé, esto es un tema supremamente complicado. Es un tema supremamente complicado. Bueno, no sé, Tracking esperemos a ver cómo required es. challenging new quest El mechanics and rastreo, dynamic pues bueno, spawning ahí siguió. systems Pensé que iba a added ser un to poco the open world. And the more más features we fascinante. work on in parallel, the more they slow each other down. So with all of that, we've been doing Ojo, some soul searching to come up with a plan that gets more updates to you more ok, quickly and more reliably. como en Fortnite. And we're about to try it out. In 2024, updates will be tied to the season schedule. Ok, The first one launching at the beginning of bueno, January and keeping a roughly 3-month schedule cada between 3 updates meses. after that. Uy, eso sí está bueno. Due to the shortened production time, Bueno, these aquí siempre hago la pregunta, cada quien lo responde. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una actualización grande cada 30 años o actualizaciones pequeñas cada cierto tiempo, como dicen acá 3 meses? Yo prefiero actualizaciones pequeñas. Me parece que mantiene más fresco el juego que estar esperando 6, 8 meses haciendo lo mismo en Albion y esperando a ver si llega algo nuevo. A mí me gusta más eso. Que metan cositas cada 2 meses, cada 3 meses. Eso me parece súper interesante. updates will of course be A smaller ver, más than what pequeñas you're que used antes. to, but we actually think Yo voy this a is a favor good de thing. esto. A mí me gusta más In esto. the past, we've come up with new Algunos dirán, features no, Andrés, porque no tienen más tiempo y meten las cosas como de afán. Esta actualización, bueno, just to round off a major update so that there would be a feature for everyone. This could lead to significant delays in getting the other unrelated content ok. to you. Now, we're instead hoping to focus on 1 or 2 key features per update, which we will be specifically targeting at moving the game forward in an area we feel needs improvement A ver. for a particular player group. Other changes ¿Van a hablar will algo de los also be cambios? included, of course, but those won't be must-haves and will be dropped in as they're being completed. Ok. This means
update size will vary depending on how many features reach completion at the production deadline. And it could mean that an update adds very little for your particular playstyle. But the good news is, the next update is never too far away. Y vean que vuelvo y traigo como siempre el ejemplo de Overwatch. Y Overwatch 2 tomó esta decisión. Entonces Overwatch 2 lo que está haciendo, digamos, es cada mes o cada temporada o mete o un personaje o un mapa o un balance o van cambiando y se siente más dinámico. Antes tocaba esperar una muy buena cantidad de tiempo para que metieran una nueva actualización. Y ahora lo hacen así y uno siente que como que el juego está un poquito más vivo. A mí me gusta mucho así. Working this way should allow us to stay focused on the key goals of an update and make sure we deliver the planned content in the quality we set out to do. A ver, The first update we a intend ver, to a launch principios de on enero. this new schedule in early January will be fully focused on guild seasons. Las temporadas We de have a gremios. large Ok. number of changes lined up, starting with a Oh, new line of okay. rewards which will expand on every season. You'll be able to earn these new rewards by helping your guild gain higher ranks by completing might levels or controlling Controlar territories. territorios. Ah, ok. To make fighting over territories more exciting, we are reworking how territories produce season points. Bueno, Then, we're introducing a new territory rating mechanic, eso es bueno which para we los believe gremios, will ¿no? drive conflict between guilds and lead to frequent action. Para que To gasten más. incentivize participation in these conflicts, individual players will be rewarded with a daily might bonus for successful territory control Eso es and bueno. raiding. On top of these changes, we're also working on various tweaks and rebalancing tasks, including revisiting the benefits of hideouts and HQs with the goal of increasing the competition for power cores and Okay. fixing some risk versus reward issues. We'll share Bueno, more information about the upcoming update as we get closer to its release date in January. Stay tuned. pensé que iban a decir más. Pensé que iban a decir más. Bueno, muchachos, esto es un tema supremamente interesante. A mí me parece que este es el camino por el cual ha impactado, y siempre lo voy a decir, Fortnite y League of Legends, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Estos juegos han cambiado la forma en que se ven los juegos como servicio o estos juegos online, inclusive World of Warcraft, pero es que Fortnite y... Uy, alguien siguió ahí. Inclusive Fortnite y League of Legends es que es muchas actualizaciones que se realizan constantemente. Y eso ya la gente se acostumbró, creo que yo que diríamos más Fortnite, ¿no? La gente se acostumbró a que cada mes pase algo, tiene que pasar algo en el juego. Esto es una labor titánica. O sea, por más desarrolladores que tengan, no olviden que el planteamiento por muchísimos desarrolladores, y esto no se hace en una semana, o sea, en una semana no le digo qué vamos a hacer para la otra semana, no. Eso tiene que tener un calendario, un roadmap, una ruta que los guíe en qué es lo que van a hacer de aquí a 2 años. Entonces tienen que empezar a desarrollar así, eso es supremamente complejo. Epic Games con Fortnite pues tiene millones, no sé cuántos trabajadores tienen, pero tienen muchísimos. Entonces ellos ya tienen planeado, seguro de aquí, todo lo de 2024 ya lo tienen casi planeado. Entonces ellos van ahí poco a poco organizando, pero estos estudios que no son tan grandes pues es complicado. Es complicado que saquen esto. A mí me parece que es un acierto que saquen actualizaciones así, pero ¿qué es lo que pasa? Él mismo lo decía ahí, ¿no? Por ejemplo, en la otra actualización, solo los gremios se van a ver beneficiados. Todos los que nada de gremios, pues nada. Nada, absolutamente nada van a ver, porque no están en gremios. Y también tiene a favor pues que los gremios se les va a variar el contenido, ¿no? Parece que van a hacer muchas modificaciones y eso a mí me gusta. Entonces, más o menos cada 3 meses veríamos un cambio, pero lo que están diciendo, digamos en enero, sería el cambio de los gremios. O sea, hace que más o menos marzo, abril, en mayo veríamos otro cambio. También es muy largo, ¿cierto? O sea, no sé, estamos mal acostumbrados. Tendríamos que esperar aproximadamente 4 meses para ver otro cambio dentro del título. No sé por qué están haciendo esto. Yo creo que es como invitando a la comunidad a que tranquilos, no se vayan, que vienen más cosas, vienen más cambios. Puede ser una opción porque esto nunca lo habían hecho. ¿Por qué tomaron esta decisión? Pienso yo que es esto. Y también otra cosa que menciona él ahí que es muy acertada es lo de testear las cosas. Vean, cuando se lanzan actualizaciones en muchos otros juegos, a veces las mandan como crudas y todo el mundo se queja, está desbalanceado, está roto, eso está... Bueno,
Y es por eso, porque ellos no tienen beta testers. Ya las empresas no tienen beta testers. Es muy raro, ¿no? Si utilizan estas excusas como el PTR, que es el otro servidor de pruebas y la gente prueba y tata, pero nunca es lo mismo como cuando está ya dentro del juego base. Entonces esta gente no tiene beta testers. Ellos sacaron las armas Awakened, ellos hicieron sus cuentas con seguro, estoy seguro que con contadores y con matemáticos haciendo cálculos ahí chimbos. Y lo lanzaron y resulta que no, así fue con lo del oro. No fue esto. Pero uno no sabe qué hay detrás de todo eso, ¿no? Uno cree que este es el trabajo que ellos están haciendo, pero por lo general es así. Entonces, siempre que se sacan las cosas al servidor de prueba, al servidor oficial, perdón, es cuando se sabe cómo van a impactar. Ahí es cuando vienen los rebalanceos, ahí es cuando vienen las modificaciones. Entonces, lo que hicieron con este White Blood es esperar una buena cantidad de tiempo y acumular mucho contenido para ver qué reacción tenía la gente, y pues podemos ver que debe ser muy complicado si ustedes meten varias características muy grandes y el impacto no ha sido tan enorme en el juego. O sea, sinceramente, desde mi punto de vista, a mí me parece que las dos mecánicas que ingresaron, o bueno, podríamos decir las tres mecánicas, dos no tienen un impacto grande en el cambio del juego. O sea, digamos, las armas Awakened, si se usan o no se usan, no ha pasado nada porque la gente no las está usando casi. Y hay otras personas que sí, pero es un número muy reducido, un porcentaje. Y lo del rastreo, pues hay gente que no lo está haciendo y ya. Solo hay cierto grupo de pequeños, digamos, rastreadores que están dedicados a eso. No son muchos. Al comienzo, el primer día o la primera semana fue una locura. Pero ahorita ya están ciertos grupos dedicados a eso, entonces están consiguiendo. Diría yo que lo único que de verdad medio impactó, porque no todo el mundo lo puede comprar ni todo el mundo lo puede probar, son las nuevas armas cambiaformas. Eso sí tuvo un impacto en la jugabilidad del título. Se han cambiado mucho las formas de jugar corruptas en algunas batallas, porque las armas son, bueno, podríamos decir OP, no sé. O sea, se cambia mucho el estilo de juego. ¿Cuál es el problema? Pues que las armas más baratas son a 400.000, creo, ¿no? O bueno, sí, creo que son a 400.000 las más baratas, pues son caras. Y un jugador que llega nuevo, bueno, es un poquito más difícil. Yo lo entiendo, a veces este comentario en los foros de la gente, yo creo que la gente también es como por trolear. Hay gente que jura que una persona nueva, ojo a esto, déjenmelo abajo, señores nuevos. O sea, esto es un comentario recurrente en los foros. Yo creo que es de ingenuos, es de gente ingenua. Y es que juran que una persona novata se puede hacer hasta 1 millón, 2 millones por hora. ¿Cómo? O sea, ¿saben cuánto se demora una persona nueva en conseguir 1 millón? Que sí, que nosotros ya sabemos muchas formas de hacer plata y todo, pero una persona nueva, una persona que llega nueva, conseguirse 1 millón es demoradísimo. No sé de dónde sacan que la gente novata se puede hacer 1 millón, 2 millones por hora. Eso es mentira. Es una mentira enorme. Tal vez los que ya sabemos jugar, tal vez lo podemos hacer, pero una persona nueva jamás va a hacer eso. Eso es súper complicado. Entonces, este tipo de comentarios siempre van como alejados de la realidad, ¿no? Es gente que tiene la realidad un poco distorsionada porque no están como ubicados. Y esto de las armas cambiaformas es difícil porque son 400.000 pesos para una persona nueva, pues son armas casi inalcanzables. Y si se ven como inalcanzables, instantáneamente usted las ve como que tienen que ser súper OP. Tienen que ser armas súper poderosas porque son extremadamente difíciles de conseguir para una persona nueva. Repito, pues uno va y se hace unos dungeons, hace unas cosas y ya. Entonces, todos estos cambios que quieren ir haciendo ellos para tener un impacto más positivo en el juego, no sé hasta qué punto funcione. De verdad, yo veo un inconformismo tan grande con la expansión, pero es que, te los juro, o sea, llevo 3 años dedicado a esto de Albion y yo nunca he visto eso. La gente dice, no, eso es hate, no le ponga cuidado a eso. No, de verdad, es que es interesante. Más allá de todo lo que, las respuestas que ha dado la gente, es interesante ver eso. Es interesante ver que la gente no. Y yo les mostré más o menos las cifras de jugadores que no estallaron. Y yo sé que siempre se van a escudar que ese no es el servidor oficial, pero es un comportamiento de jugadores. Los jugadores de Steam también les gusta Albion. No es que los de jugadores de Steam no les guste Albion. Entonces, el poco impacto, porque estoy seguro que ellos creían que esto iba a estallar como cuando lanzaron el servidor de pruebas, es lo que tiene como resultado tal vez este video.
para decirle a la gente, muchachos, tranquilos, vienen más cosas, vamos a acelerar el contenido un poco más y todo esto. Yo creo que es la intención, para que no se pierda más jugadores. No estoy diciendo que se estén perdiendo, porque hay una buena cantidad de jugadores, pero no tuvo el impacto que ellos esperaban. Y digamos, la próxima actualización es para gremios. Bueno, es un nicho. No sé si es un nicho, muchachos. Yo no sé si todos se la pasan jugando cosas de gremios que se ven súper divertidas, déjenme decirles. Sino, no sé qué se la pasan haciendo en los gremios todos los días. O sea, en todos los días hay batalla cada 5 minutos o es cada hora, cada 3 horas, no sé. Entonces, todos estos cambios, vamos a ver qué impacto tienen en el título, pero a mí me parece que esta actualización, Wild Blood, hizo cambios muy arriesgados. Yo creo que tiraron a hacer un cambio demasiado brusco en el juego. Repito, como yo les había dicho, para mí era Albion 2.0, porque desde aquí ya es que la cosa es muy diferente el juego. Lo que quieren intentar con las armas Awakening y todo eso es muy diferente. Esto es como un tier 5, podría ser, ¿no? Unas armas .5, porque son otra cosa. Entonces, no sé, esperemos a ver. Es una buena señal de que intenten hacer un poquito de actualizaciones para que la comunidad esté un poco más al pendiente. Yo digo que hay que mejorar muchas cosas de la calidad de vida, pero bueno, eso lo hablaremos en otro video que tengo por ahí sobre los comentarios de la gente. De verdad hay comentarios interesantes. No todos son como muy positivos, pero son muy interesantes. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Les ha gustado la actualización? ¿Cómo ven el futuro de Albion? ¿Qué opinan ustedes de este videíto que están acá, que quieren acelerar un poco esto? Déjenlo abajo en los comentarios. No olviden, como siempre, darle like, suscribirse al canal y todo eso. Nos vemos en el próximo video. Chao.